Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Tierra quemada. Pensamos que conocíamos la guerra. Pensamos que conocíamos la muerte. No sabíamos nada. Desde allá arriba parecía cualquier otro mundo, colorido, pacífico. Las luces de las ciudades aún brillaban como pequeñas constelaciones en el lado nocturno del planeta. No estaba manchado por bombardeos orbitales y el infierno que las operaciones terrestres traen consigo. Una joya que habíamos luchado arduamente por recuperar de las garras del imperio. Una joya por la que pagamos un alto precio, hasta que pudimos hacer retroceder a las flotas imperiales y llevar nuestras propias naves al alcance del planeta. Una joya que se tiñó de rojo. Estuve en el primer destacamento de reconocimiento que aterrizó en esa joya. El mando no pudo establecer comunicaciones con el planeta, por lo que temían que los terranos aún estuvieran presentes, bloqueando cualquier señal desde y hacia la superficie. No sería la primera vez que intentaran sostener un planeta sin apoyo orbital. Estábamos preparados para luchar, estábamos preparados para morir. Después de todo, éramos soldados, y sin embargo, no estábamos preparados para lo que realmente había allí abajo. ¿Cómo podríamos estarlo? ¿Cómo podría alguien estarlo? Cuando el transporte rompió la atmósfera, comenzamos a captar señales de vida, firmas de calor, lecturas electromagnéticas positivas. Teníamos todas las razones para ser optimistas, aunque con cautela. El silencio en comunicaciones era ensordecedor, y nos dijeron que estuviéramos listos para el combate en el momento del aterrizaje, en caso de que fuera una emboscada terrana. Oh, si tan solo los terranos hubieran decidido ser tan amables como para simplemente matarnos ahí mismo. Aterrizamos a unas unidades fuera de la ciudad más grande en nuestra cuadrícula de reconocimiento. Un río cortaba la tierra entre nuestra zona de aterrizaje y la ciudad, con escaneos que mostraban actividad dentro, pero silencio en el área circundante. Esto solo exacerbó la paranoia dentro de nuestra unidad sobre un posible ataque sorpresa. Los suburbios abandonados por los que nos movíamos con tanto cuidado tampoco ayudaban. Nuestras lecturas prometían vida, pero en ese momento parecía que no había nada más que una ciudad fantasma delante de nosotros, y estábamos a punto de mezclarnos con los espectros. Caminamos por los suburbios vacíos durante horas, casa vacía tras casa vacía. Las estructuras estaban intactas, pero la vida, esa sensación de que un lugar ha albergado personas, se había ido, como si se hubieran desvanecido en el aire. Las proyecciones holográficas automatizadas estaban atascadas en bucle, apareciendo y desapareciendo, advirtiendo con una voz distorsionada de una inminente invasión terrana, y aconsejando a la población que se rindiera e invocara el artículo 132 del Tratado de Derechos de los Seres Sintientes. El gobierno local debió haber determinado que las defensas planetarias en ese momento no eran adecuadas. Probablemente tenían razón. Aún así, me pregunto, ¿habría sido diferente si los locales hubieran decidido luchar? El clic de nuestras garras en el suelo, las proyecciones holográficas y el viento soplando ocasionalmente a través de los marcos tubulares de las casas eran las únicas cosas que se podían escuchar. Hablar en ese momento parecía irreverente. Estábamos rodeados por el aura de abandono, un aliento final perpetuo. Eventualmente, llegamos a la vista del río que nos separaba de la ciudad propiamente dicha. A lo largo de las orillas del río, podíamos ver picos que sobresalían del suelo. Desde esa distancia y con el sol naciente en nuestros ojos, no podíamos distinguir qué era realmente. Agujas negras delgadas, rompiendo la tierra debajo de ellas. Luego nos acercamos, y empezaron a parecerse a hojas de hierba.
moviéndose suavemente con el viento, pero en lugar del suave susurro de las plantas, producían el agonizante chirrido del metal al doblarse de un lado a otro. El sonido se propagaba, al igual que el olor. Inicialmente, lo confundimos con residuos industriales que se dirigían al río y hacían que emanara el hedor putrefacto que nos envolvía cada vez que el viento soplaba hacia nosotros. Sin embargo, pronto se hizo evidente que lo que estábamos oliendo no era simplemente el subproducto de la actividad industrial, era la descomposición. Nos movimos hacia el olor a muerte. Cada paso era más difícil de dar que el anterior. Estábamos caminando sobre pavimento intacto, pero parecía como si estuviéramos tratando de vadear a través del barro hasta las rodillas. Vimos su obra. Cuerpos, empalados en picos de metal, carne en descomposición que se extendía hasta el horizonte y más allá, a lo largo de las orillas del río. Estaban en varios estados de descomposición. Algunos de ellos pertenecían a especies diferentes a la nuestra. Sin embargo, la mayoría eran los cadáveres de nuestros hermanos y hermanas, de carilianos, por lo menos de lo que aún podíamos distinguir de sus características. Sus rostros, permanentemente contorsionados de dolor, bocas abiertas mientras el metal los atravesaba, y ojos hundidos y volteados. Sobre sus cabezas había marcas en las varillas que los ultrajaban y profanaban, marcas de garras. En sus últimos momentos, aún trataban de liberarse. Creo que trataron de hablarnos, susurros leves en el aire, gritos distantes. No creo que alguno de ellos estuviera vivo cuando llegamos. Incluso si lo estuvieran, ¿qué podríamos hacer por ellos? ¿Ayudarlos? ¿Ofrecerles paz, quizá? El impacto en nuestra cordura ya era demasiado grande. Simplemente seguimos caminando, con los ojos en el suelo, hasta que llegamos al puente. Gehenna. Eso es lo que decía el cartel. Estaba sostenido por los cadáveres de lo que parecía ser una pequeña manada. 4 adultos, 7 crías. Su especie se refiere a esta unidad como una familia. Pasaron alambre a través de sus cuerpos para poder mantenerlos erguidos. El proceso para hacerlos posar parecía ejecutado con mucha meticulosidad. Incluso pasaron alambre a través de sus rostros, doblándolos en la forma de lo que creo que llamarían una sonrisa. He aprendido mucho sobre su especie desde entonces. Un miembro de nuestra unidad incluso intentó hablar con ellos, ¿puedes creerlo? La pura absurdidad. Realmente pensó que habría un comité de bienvenida de decarilianos vivos esperándonos. Solo se detuvo cuando vio el alambre brillar desde donde la carne había comenzado a pudrirse. Después de esta exhibición grotesca, el puente se extendía sobre el agua. Las carcasas metálicas de vehículos abandonados estaban esparcidas por él, con un puesto de control terrano, estación de procesamiento, como estaba etiquetado en su extremo lejano. Debajo de nosotros, el agua estaba roja, con masas rosadas flotando perezosamente a lo largo de la corriente. No reconocimos inmediatamente las masas por lo que eran, hasta que cruzamos completamente el puente y entramos en la ciudad. Según nuestros escaneos, la ciudad estaba llena de vida. Sin embargo, fuimos recibidos con nada más que silencio. Silencio y sombras. Nunca lo notas, ¿sabes? No realmente, excepto cuando se hace notorio, te molesta, o cuando no está en absoluto, la forma en la que el sol rebota en el cristacero. Cuando estás en una ciudad, los rascacielos son lo suficientemente altos como para bloquear completamente el sol, pero nunca estás en la sombra, porque la luz rebota en ellos. Sin embargo, ahí en su Gehenna, no había reflejos del sol. Estábamos en la sombra. Uno por uno, levantamos nuestra mirada hacia los rascacielos, y en lugar del brillante resplandor del cristacero,
Solo vimos la paleta opaca de la septicemia, sábanas de piel desolladas de sus antiguos dueños, cuyos restos ahora adornaban el río. Estaban cosidas juntas en tapices grotescos. Cubrían los edificios que nos rodeaban. El ya familiar olor a muerte colgaba en el aire, atrayendo carroñeros voladores que se enganchaban en la carne ennegrecida, picoteando lo que una vez fue la piel de los habitantes de la ciudad. Sus granidos se mezclaban con el sonido húmedo de la carne balanceándose en el viento. Piezas de ella ocasionalmente caían en una llovizna de sangre, mientras marchábamos más adentro de este corazón de dolor, siguiendo las lecturas de nuestros escáneres. Íbamos tras un grupo de señales de vida cerca del centro de la ciudad. Honestamente, no sé qué esperábamos encontrar en ese momento. Supongo que esperábamos que fuera un grupo de sobrevivientes que habían logrado esconderse de la crueldad de los terranos y salir ilesos. Sin embargo, con cada paso sobre el pavimento ensangrentado, esa esperanza se desvanecía cada vez más y daba lugar a pensamientos más sombríos. La entumecida sensación que había impregnado nuestra unidad durante tanto tiempo comenzó a ceder, dando paso a una alerta renovada, ya que el escenario de una emboscada terrana se hizo posible en nuestras mentes. Nuestros ojos se movían de un lado a otro, escaneando cada callejón, cada esquina, cada posible escondite. Creo que fue nuestro comandante quien lo vio primero, una figura a lo lejos, moviéndose de manera errática. Apuntamos nuestras armas en su dirección y nos quedamos quietos. Su movimiento se asemejaba a un recién nacido, torpe, inseguro de cómo poner una pierna delante de la otra, resbalando y cayendo a cada paso. Sus brazos más largos de lo que cualquier decariliano o terrano debería tener, se agitaban sin ninguna coordinación. Su cabeza se giró hacia nosotros y comenzó a moverse en nuestra dirección, un paso desgarbado tras otro. Le ordenamos que se detuviera, pero no escuchó. Todo lo que hizo fue soltar un gemido de otro mundo. El comandante dio la orden y abrimos fuego. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Eso era un decariliano, al menos solía serlo. Sus extremidades habían sido amputadas y luego reimplantadas, solo que no en los lugares donde solían estar. Fue el resultado de un procedimiento quirúrgico. No había sido despedazado en un arrebato de ira. No fue mutilado en una explosión. No. Se tomaron el tiempo y los recursos para hacerle esto. A él y a todos los demás en esa plaza. Ahí es donde se encontraba el grupo de señales de vida. Bajo la sombra de una escultura que representaba la llegada de los primeros colonos al planeta, había un coro de gemidos dolorosos de otro mundo. Había quienes habían sufrido el mismo destino que el de nuestro primer encuentro. Aquellos cuyos rostros habían sido arrancados y luego cosidos, aquellos que estaban atados a artilugios de acero terrano que lentamente les arrancaban la piel de los huesos, y tantos otros. Meticulosamente, hicieron todo lo posible para crear estas abominaciones. Estos son atentados contra la vida misma. Eso es lo que son. Eso es de lo que es capaz tu especie. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Con esas caricaturas en las que habían convertido a nuestros hermanos y hermanas? Los matamos. Abrimos fuego y matamos a cada uno de ellos. Algunos se alejaron de nosotros tratando de huir. La mayoría caminó directamente hacia nuestro fuego. Cuando regresamos a la nave, escuchamos lo que habían visto los otros escuadrones de reconocimiento. Vieron lo mismo que nosotros. Variaciones de asesinatos y torturas sistemáticas a escala planetaria. Luego llegaron los informes de naves en otros sistemas. 27. Habían hecho esto en 27 mundos en total. La gran almirante tomó la única decisión real disponible.
ordenó el bombardeo orbital de cada centro civil en esos 27 mundos. Millones de almas, si no es que miles de millones, condenadas para siempre al olvido. Esto fue toda la misericordia que pudimos brindarles. Esto fue lo que los terranos nos obligaron a hacer. La flota abandonó la campaña por completo poco después, lo que llevó a un tribunal militar para juzgar a la almirante por su negativa a seguir órdenes y avanzar en la liberación de otros planetas del dominio de los terranos. Cuando otra flota intentó seguir adelante con esas órdenes, escuchamos informes en 8 mundos que anteriormente pertenecían al dominio de Cariliano. Sufrieron el mismo destino. Ninguna otra flota aceptó las órdenes de avanzar después de eso. Los mundos más allá del clúster de Huaxuegres, la línea, como suelen llamarla, todavía estaba bajo el control terrano, y eventualmente nuestra almirante también fue absuelta. El tribunal decidió que había tomado la decisión correcta después de todos. Esto es lo que hace que los terranos sean tan temidos, tan odiados en la galaxia. Empaparán mundos en océanos de sangre y sufrimiento, y luego te obligarán a arrasar la tierra misma, solo para hacer que se detenga. Ganarán sin siquiera pelear, ganarán incluso cuando pierden, y todo lo que les cuesta son sus almas. Y como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final. Wow, esta historia estuvo fuera de lo común, muy oscura y me costó algo de trabajo narrarla, pero me gustan los retos y las historias oscuras. Saben, a veces se nos olvida que de todo el reino animal podemos llegar a hacer las peores atrocidades. Realmente no me imagino si alguna vez tenemos el poder y estamos a la altura de otras civilizaciones espaciales. No sé si podríamos hacer cosas grandiosas, que estoy seguro de que las haremos. O también podemos hacer cosas terribles, que incluso a nosotros mismos nos asusten. Pero díganme, ¿a ustedes también les gusta este tipo de historias? Donde la humanidad no es la buena. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.